Buenas tardes, queridos hermanos. Le damos la buena tarde a toda la familia que sigue esta Santa Eucaristía desde las redes sociales. La Eucaristía será presidida por el reverendo Fray Miguel Ángel Jiménez. Las intenciones son las siguientes. En acción de gracia al Señor por los 80 años de vida de Lucía Herrera. También está de cumpleaños Marianny Paulino Sánchez. A la Virgen de la Mercedes y a la Virgen de la Alta Gracia, a Jesús sacramentado, a San Judas Tadeo, al Divino Niño en acción de gracias. Acción de gracias a Jesús sacramentado y a San José por un viaje. Por la sanación, liberación, protección y liberación de la familia Hernández Vázquez. Protección, liberación, salud de la familia Pérez Vázquez. A la Virgen de la Mercedes por la protección de Ángel. Acción de gracias por la graduación de psicóloga escolar Rosa Abel Domínguez. A la Virgen de la Altagracia por sus 100 años de coronación. Al Divino Niño por la salud de 3 niñas y un niño. Al Divino Niño en acción de gracias. A la Virgen del Carmen por la protección de la familia. Por la salud de Moreno Taveras. Acción de gracias a la Virgen de la Mercedes. Por el alma de Rosa Emilia Acevedo en sus 9 días de fallecida. Padre Modesto Zamora, Ana Rita Muñoz, Natalia Muñoz, Roma Jiménez, Leude Antonio Adames, Jorge Peña, María Aurora Acevedo, 5 meses de fallecida, por todas las almas del purgatorio, por el alma de Eliseo Romano y Cristino Romano, Roque Marte, María Marte, Luis Marte, Silvia Marte, Jorge Marte, Martina Marte, Ana Cilia Marte, Basileo Marte, Ismael Moronta, Ezequiel Ortega, José Antonio Ortega, por el alma Nicolás Paulino Valdés, Altagracia Espinal, Alfredo Martínez, Josué Fernández, Dulce María Tavares Romano, María de los Ángeles Romano, Rafael Tavares, Estanislao Tavares, por todas las almas del purgatorio, Delvi Peña, Domingo Peña, Isabel Rosario, Paulino Taveras, Ana Luisa Peña, Benito Castillo y por el alma de Francisco Paulino. Por el éxito apostólico del Cursillo 390 de mujeres que se está celebrando en el Santo Cerro. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Celebremos el 13º domingo del tiempo ordinario, en el que se nos recuerda que la misión de todo bautizado consiste en anunciar el Evangelio con humildad y radicalidad, pues si hemos decidido seguir a Cristo, debemos hacerlo con plena conciencia y en libertad. Cuidemos la creación, anunciemos el lema del mes. Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Puesto de pie, celebremos con alegría la Santa Eucaristía. A los pies de la Virgen
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, hija dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis plegarias, mis gozos, mi vida entera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis plegarias, mis gozos, mi vida entera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, nuestro Dios, te adoramos, Señor, gracias por tu inmensa gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Tú solo santo, Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Todos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama al Señor. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Eliseo, con generosidad y radicalidad, dejó todas sus cosas para seguir al Señor. Escuchemos la primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor dijo a Elías: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes en fila. Él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le puso su manto encima. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: vete, pero regresa. ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con la madera del arado, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Luego se levantó y siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres la parte de mi herencia. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres la parte de mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres la parte de mi herencia. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres la parte de mi herencia. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres la parte de mi herencia. El apóstol instruye a los nuevos cristianos para que no pierdan la libertad lograda en Cristo, advirtiéndoles sobre el uso correcto de esa gracia. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer los deseos carnales. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si se muerden y devoran unos a otros,
terminarán por destruirse mutuamente. Yo, por tanto, les pido caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los deseos de la carne, porque la carne actúa contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, de suerte que ustedes no pueden obrar como quieran. En cambio, si los guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Jesús rechaza como discípulo a quienes no están dispuestos a seguirle en la pobreza y la renuncia a todo lo mundano. Puesto de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Gloria y alabanza a ti, El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no los recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús les respondió: Los zorros tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mis padres. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos para que meditemos un poco en torno a esta palabra de Dios que hemos escuchado. Y uno podría decir, como lo decía la monición, el tema es el seguimiento, pero un seguimiento radical. Pero no solo un seguimiento, porque cuando hablamos de seguimiento, de una vez piensan en el Padre Miguel Ángel y la hermana Sandra que está ahí, curas y monjas. El seguimiento del Señor no es única y exclusivamente para un sacerdote, para una religiosa. El seguimiento es de todos. Todos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Ya esas tres dimensiones de la vida cristiana las recibimos en el bautismo. Por lo tanto, nosotros, cuando escuchemos la palabra seguimiento, el Señor nos llama a todos, porque todos somos responsables de la gracia recibida
en el sagrado bautismo. Todos estamos llamados a ser evangelizadores. Ahora bien, ¿qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa con nosotros cuando no escuchamos esta voz? Cuando no dejamos que el Señor entre en nosotros y nos inflame de su fe, de su amor, de su confianza y nos lance para ser evangelizadores en medio de este mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aceptamos ese llamado? ¿Por qué no aceptamos el llamado a salir y a anunciar lo que estamos viviendo? Claro, sí lo estamos viviendo. A anunciar ese evangelio y a anunciar la vida que recibimos a través del evangelio. Por lo tanto, yo les invito a que despertemos. ¿Despertemos para qué? Para que nos dejemos iluminar por Dios, para que nos dejemos llevar de la gracia de Dios y podamos responder a su llamado. Pero muchas veces, y hay que decirlo también, leyendo este capítulo 5 del libro de los Gálatas, en el que nos dice, el Señor nos llamó para vivir en libertad. Cuando el ser humano está atado, cuando el ser humano se deja llevar por las pocas cosas que consigue en este mundo y deja que esas cosas aten su corazón, entonces no puede responder. No puede responder al llamado de Dios porque su corazón está puesto en los bienes materiales, en las cosas de este mundo que pasa. ¿Cuánto nos afanamos? ¿Cuántos pleitos alrededor de nosotros por un poquito de tierra, por un poquito de dinero, por un poquito de esto? ¿Cuántas personas están enemistados, hermanos incluso, hijos, padres? ¿Pero para qué? Para atarse, para crear una cadena en esta vida que le impida ver claro, una cadena que le impida seguir en libertad. No, pero es más fácil vivir muchas veces amargado y vivir en todo ese sufrimiento y en todas esas cosas que escuchar la voz de Dios. Es más fácil estar enredados hasta lo último en esta vida y no hacer caso de Dios. Pero después nos quejamos. Yo no sé, Padre, lo que me pasa. Yo no sé por qué vivo así. Yo no sé por qué me siento así. Yo no sé por qué. Usted debería saber por qué. Cuando uno abre el corazón, cuando uno entrega la vida entera, entonces uno se siente libre. Uno siente que la libertad para la cual, que dice Pablo, fuimos llamados, uno siente de verdad esa gracia. Cuando uno como sacerdote, como religioso, religiosa, acata el mandato de los superiores y vive en libertad y se deja llevar y se deja mandar de aquí para allá, uno vive en plena libertad, uno vive en plena gracia, uno vive sin tener que preocuparse de tantas y tantas cosas. Cuando al sacerdote lo mandan de un lado para otro, ¿qué tiene? Una maleta y poca ropa. ¿Por qué? Porque no hay que arrastrar tanto, no hay que llevar tanto, hay que llevar la vida, hay que llevar el corazón bien dispuesto para aceptar el llamado de Dios, para aceptar la gracia de Dios y para aceptar que la vida entera puede ser consagrada a Él. La vida entera se vive entonces con alegría, la vida entera se vive así como aquel que de nada tiene que preocuparse. De hecho, las preocupaciones de nosotros son muchas veces ustedes y se nos olvidan las preocupaciones. El otro día yo estaba incluso, me sentía muy mal, con fiebre, pero llegó un muchacho que está separado de su mujer y quiere recuperar el matrimonio. Yo no tenía fuerza ni para hablar, pero cuando te llega, uno tiene que sacar fuerza de donde no hay.
Uno tiene que decir, esta es mi misión, esta es la misión para la cual fui llamado y por lo tanto hay que darlo todo, aún no haya fuerzas. Cuando la persona termina de hablar con uno, que se va reconfortada, que la persona se va con alegría, que después por la noche te escribe, Padre, todo muy bien, me siento muy bien, aunque uno se esté muriendo, entonces uno siente la vida, uno siente que ha logrado hacer algo, uno siente que ha escuchado y que ha ayudado a una persona. Pero esa libertad que tenemos nosotros, se la dejamos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que sea Él el que obre, para que sea Él el que actúe, para que sea Él la fortaleza de todos nosotros. Y entonces uno siente en realidad que vive a plenitud. Uno siente que aunque se canse, aunque se esté muriendo, uno siente la alegría, uno siente el gozo de poder darse por entero. Nos falta mucho, sí, y hay mucho que hacer todavía, sí, pero con solo tomar la decisión, con solo abrir el corazón, entonces uno empieza a vivir esa gracia. Abramos el corazón, abramos la mente, para que el Señor nos ayude a seguirle, para que el Señor nos ayude a ser instrumentos suyos en cada momento de la vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Lleno de confianza en Dios, elevemos a Él nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que ayude a todos con la verdad del Evangelio a conseguir la verdadera libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todos los países, para que garanticen las necesarias libertades, procurando la educación cívica para su ejercicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sacerdotes Martín Florentino, Alberto Espinal, Silvio Ortiz y Junior Muñoz, que celebran el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal, para que se renueve en ellos su entrega incondicional a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que aprendamos la verdadera libertad cristiana, siendo servidores unos de otros por amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, nuestras oraciones. Las ponemos todas en tus manos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
ante ti traigo mis penas, también mi nostalgias y dolor, para que se las presente a Cristo, porque se me acaba el vino del amor. Te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, especialmente Rosa Emilia Acevedo en sus 9 días, Jorge Peña, María Aurora Acevedo en sus 5 meses de fallecida. También ponemos en las manos del Señor a todos nuestros familiares y amigos difuntos.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos ahora la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Mira que te mira, mira que te mira, mira que te mira, mírale. Mira que te mira, mira que te mira, mira que te mira, mírale. Acompáñale y háblale, pídele, sé humilde y habla con él. Acompáñale y háblale, pídele, sé humilde y habla con él. Mira que te mira, mira que te mira, mira que te mira, mírale. Mira que te mira, mira que te mira, mira que te mira, mírale. Dice San Juan de la Cruz que Dios está presente aún en el alma del peor de los pecadores, pero que está ahí, que habita dentro, y por lo tanto deja que te mire desde adentro, deja que Él te conozca a fondo, y Él te conoce a fondo. Cierra tus ojos y dile al Señor: mírame, mírame, Señor. Tú conoces mis necesidades, tú conoces aquello que me hace falta, tú conoces también, Señor, aquello que debo dejar a un lado. Mírame, Señor, mírame y transfórmame desde adentro. Llena mi corazón de paz, llena mi corazón de alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, Ruega por nosotros. San Juan de la Cruz. Ruega por nosotros. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua
demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hay una persona aquí que cumple años. ¿Quién es? Mecho. Ay, ven para acá. Y además tenemos una nueva profesional en nuestra parroquia que acaba de graduarse en psicología. Así es que vamos a pedir al Señor que te bendiga, que Él ponga la luz de su Espíritu en ti, para que siempre que atiendas a un paciente lo veas como a un hermano, no como a un cliente, que te empeñes en ayudarle, que el Señor te ayudará también a ti. Amén. Amén. La bendición, ¿cuántos años cumples tú? Y tú lo dices así tan tranquila, porque ustedes las mujeres no dicen la edad tan fácil. Que el Señor Todopoderoso te bendiga, derrame su gracia y su bendición en ti y que cumplas muchos años más. Amén. 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 Felicidades. Nosotros, allá arriba en el seminario, como le llaman ustedes, que ya no es seminario, pero si yo digo, no, yo vivo allá arriba en el Caimito, ¿pero dónde? Ah, en el seminario, de una vez la gente sabe. Nosotros estamos ahí. Estamos siempre que se nos llama para un enfermo, para una misa de difunto, para lo que sea. Pero, donde se ve poco es las personas acudiendo a recibir un consejo, a confesarse, a llevar una revisión de la vida espiritual así constante. Estamos ahí arriba, siempre estamos presentes en todas las comunidades. Si usted vive triste, si usted vive solo y abandonado, es porque le da la gana. Porque atención, si la solicita, hay. Por lo tanto, esperamos que ustedes no esperen a estar agonizando para llamar al Padre. Porque de una vez dicen, cuando pasaba el Padre Jesús para los difuntos, para los enfermos, dice, prepárense que esta noche hay velorio, ahí va el Padre Jesús. No esperen a eso. Esperen y llamen cuando necesiten hablar, cuando necesiten comunicarse. Estamos escasos de gente que nos escuche. Por eso yo decía a la psicóloga que el Señor te ayude a ver a un hermano, no a un cliente, porque un cliente se atiende por hora. Entonces nosotros estamos ahí, no sé qué pasa, que no sube nadie, no llama a nadie y estamos nosotros esperando por ustedes. Hay comunidades cristianas que los sacerdotes pasan una vez al mes. Eso quisieran tenernos a nosotros, pero no nos tienen. Ustedes nos tienen y tienen 5 y no los aprovechan. Así es que ya lo saben. El Señor esté... Ah, no, que ya le di la bendición. Ya yo estoy de psicólogo también, yo voy a coger una consulta. Con alegría pueden ir y vivir en paz. Demos gracias a Dios. Mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó. Yo estaba perdido, yo estaba olvidado, pero Jesucristo de mí se acordó, se llevó mis penas, se llevó mi llanto y de su esperanza